¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, transformadores de medida, vamos a ver, que son los de tensión y los de corriente. Vamos a empezar con los transformadores de corriente y después vamos a ver los transformadores de tensión. Es un tema bastante sencillo. Arrancamos con los que son los transformadores de corriente. Los transformadores de medición están destinados a alimentar instrumentos de medida, indicadores, registradores, relés de protección o aparatos que son muy sensibles a las tensiones y a las corrientes. Y cuando nosotros estamos haciendo una instalación eléctrica y trabajamos con media tensión y con corrientes elevadas, necesitamos llevar esos valores de tensión y de corriente a valores registrables por los aparatos, ya sea por los instrumentos de medida, de medición o por las protecciones. La necesidad surge como una solución para la medición de las magnitudes eléctricas con valores de corriente y de tensión elevadas, entonces, como dice el apunte. No se puede medir corrientes del orden de 1000 amperes en forma directa en ningún instrumento de medición, y es un tema de seguridad también, ¿no? Y no se pueden medir tensiones de, por ejemplo, 13,2 kilovolts. Por esta razón nacen los transformadores de medida que miden en el primario la corriente variable deseada, corriente o tensión, que es la que circula por la instalación, y obtenemos en el secundario valores normalizados de las mismas. Según la magnitud en juego se clasifican en transformadores de corriente y transformadores de tensión. Los valores normalizados de corriente, estamos hablando de un TI, en el secundario de los transformadores son de 5 amperes para baja tensión y media tensión, y de 1 amper para los sistemas de alta tensión, que son los que se utilizan en estaciones transformadoras por los grandes recorridos que tenemos. Se utilizan transformadores con secundario de 1 amper. Para este último caso existen instalaciones en estaciones transformadoras con el uso de 5 amperes, pero son instalaciones viejas, no actuales, y bueno, se siguen usando esos valores y son de pequeñas dimensiones físicas. Los valores normalizados de tensión en los transformadores de tensión generalmente es de 110 barra raíz de 3, en razón de que normalmente siempre están conectados entre una fase y tierra, tanto del lado del primario como del lado del secundario. Entramos con transformadores de corriente. Los trafos de corriente presentan una corriente secundaria cuyo módulo es prácticamente proporcional a la de la corriente primaria y que difiere en fase en un ángulo próximo a cero. Su condición de trabajo es que con el secundario permanentemente cargado, con un valor de impedancia muy pequeño, es decir, se trabaja prácticamente en la condición de cortocircuito para el caso del TI. Esta es la razón del cuidado a tener en cuenta en los esquemas de conexionado, evitando dejar el mismo con el secundario abierto, sin carga, ya que esta condición daña el bobinario secundario del mismo por sobretensiones de sus bornes. Cuando ustedes dejan abierto el secundario de un TI, el peligro es que esa corriente que circula por el primario sigue circulando en el primario, tiene el secundario abierto, se inducen tensiones muy altas en el transformador, con lo cual esas tensiones pueden dañar al transformador. Por eso es importante, para contrarrestar esa fuerza electromotriz primaria, que el secundario, cuando ustedes sacan la medición, el secundario esté en cortocircuito y no abierto. Por esta razón, el secundario de los TC no tiene elementos de protección por cortocircuitos. Su condición de trabajo es prácticamente en cortocircuito. Van a ver después en los esquemas que el transformador de corriente no tiene ninguna protección del lado secundario, porque no puede quedar abierto si salta la protección por algún problema. Para operaciones de conexionado o mantenimiento en servicio, los bornes de los TC, de los transformadores de corriente, son de diseño especial, con el objeto que antes de desconectar las cargas se debe poner en cortocircuito el secundario. Las características particulares de los transformadores de corriente. Los parámetros que definen un transformador de corriente son su tensión nominal en kilovolt y su corriente nominal y la relación. La relación
es la relación de los transformadores de corriente, se indica siempre como la relación entre la corriente primaria y secundaria como en cualquier transformador. Se la designa con la letra Kn. La corriente secundaria tiene dos valores normalizados, 5 y 1 amper, siendo esta última corriente la normalmente utilizada en las estaciones transformadoras. Por ejemplo, ustedes pueden tener un transformador de relación 1000 del lado primario barra 1, 200 del lado primario barra 5. La prestación es la potencia. Se le dice prestación, le pueden decir potencia también. La prestación en volt-ampere queda definida por las cargas a alimentar. Generalmente tienen más de 2 secundarios, siendo el uso de los mismos para. Los secundarios se pueden utilizar para medición, facturación, protecciones generales y protección diferente. Hablando siempre de los TI. Originalmente la prestación de cada núcleo era de 30 volt-ampere. Pero actualmente con las protecciones digitales y las mediciones, esos valores pudieron reducirse de 30 a 10 o a 15 volt-ampere. Otra característica de los transformadores es el índice de sobreintensidad, que tiene los siguientes valores. Se lo define como N menor que 5 para medición y N mayor que 10 para protección, 10 o 20 para protección. Es importante analizar la relación entre la prestación en volt-ampere de un transformador de corriente y el factor de sobreintensidad N. Para un transformador de corriente con una carga S' diferente a su prestación S, el factor varía según la siguiente ecuación. S por N es igual a S' por N'. Despejan el factor de sobreintensidad N', le va a quedar la potencia por N dividido S'. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. En consecuencia, tenemos que si un transformador de corriente lo sobrecargamos con una carga S' mayor a S, el valor de N será menor que, el valor de N' será menor que N, que para un transformador de medición no causaría mayor problema más que un error de lectura, pero para un transformador de protección se saturaría antes de llegar al valor originalmente previsto, que lo midiera, produciendo el efecto de no detectar una corriente de corto y no operando el relé. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay una anormalidad en la instalación, una sobrecorriente, a mí me interesa proteger los instrumentos, entonces el transformador de corriente se tiene que saturar rápidamente para no estropear el instrumental. Pero el transformador de detección no, tiene que ser una respuesta lo más fiel a la corriente primaria, porque estamos justamente manejando las protecciones. La clase de los transformadores queda definida por clase 01 para laboratorios, clase 02 para facturación entre grandes consumidores o empresas de energía, clase 05 para facturación, medición y protección, que no sería tan importante, clase 1 los utilizados en tableros y clase 3 donde yo no requiero ninguna precisión. Como todo componente eléctrico, hay que verificar las condiciones anormales de estos equipos. Por lo tanto, se lo debe verificar dinámicamente y térmicamente. La solicitación térmica. La solicitación térmica está establecida en la norma IEC como la corriente que debe poder soportar el transformador de corriente durante un segundo en el cortocircuito. Dicha corriente térmica, ITH, esto es por norma, dicha corriente térmica, la ITH, la I térmica que ustedes conocen de toda la vida, que la usan para cables, para todo, debe soportar, esperen un minutito por favor, ¿te puedo llamar después? Bueno. Dicha corriente térmica ITH que debe soportar surge de considerar que durante el cortocircuito la cantidad de calor generada en un transformador de corriente no puede disiparse en breve periodo de un segundo, siendo termodinámicamente una evolución adiabática, como pasa cuando hacemos las barras o cuando hacemos el cálculo de conductores. Haciendo los cálculos obtenemos que la ITH, que tiene que soportar el transformador de corriente, tiene que ser igual a 80 veces la corriente nominal. Y la térmica
Durante el cortocircuito y en el primer cuarto de ciclo tenemos que la corriente de impulso y ese que el transformador tiene que soportar va a ser igual a esta fórmula ya conocida, que es IS igual a kappa por raíz de 2 por I segunda K. Con lo cual, si ustedes reemplazan los valores, estos valores, llegamos a que teniendo ITH un valor de 80 y nominal, la I dinámica va a ser igual a 200 veces la corriente nominal, ¿sí? Ustedes reemplazan kappa por su valor máximo, que es 1,8, raíz de 2, bueno, por lo que es raíz de 2, y la ITH, y van a obtener 2,54 de ITH, y esa ITH la multiplican por los 80 y van a tener una I dinámica de 200. Estos son los valores a verificar en el transformador de corriente. Las corrientes térmicas y dinámicas que debe soportar el TC se controlan con el secundario en cortocircuito. Error de corriente. El error de corriente es el que introduce el transformador en el módulo de la corriente y queda definido como una constante de relación de transformación que es K por la corriente secundaria menos la primaria dividida la corriente primaria. Este es el error de corriente que introduce el aparato. El error normal de los transformadores de medición está comprendido entre 1 de la corriente nominal, entre 0,1 de la corriente nominal y 1,2, mientras que en los de medición, mientras que en los de facturación el rango de precisión es mayor con el objeto de la correcta medición entre grandes rangos de consumos, ya sea por bajo consumo o por exceso de consumo dentro de los valores de contratación de la demanda. Por dicha razón, los transformadores de facturación deben mantener la precisión entre 0,05 de la nominal y 2 veces la corriente nominal. Después hay otro error, o sea, aparte del de corriente tenemos el error de ángulo. El error de ángulo es el error de ángulo que hay entre la corriente primaria y la secundaria. El error de ángulo o de fase de un transformador de corriente, sí, es la diferencia de fase entre los vectores de las corrientes primaria y secundaria, elegidos los sentidos de vectores de forma tal que el ángulo sea nulo para un transformador perfecto. Este es el error de ángulo, que tiene que ser lo mínimo posible. Lugar de instalación. Con relación al lugar de instalación, hay que tener en cuenta que si la zona es normal o sísmica, como así también el grado de polución, esto corre más para los grandes transformadores de estaciones transformadoras, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegirlos. Estas condiciones se deben establecer en las especificaciones técnicas de compra, ya que modifican su modelo, en especial para los transformadores de corriente de las estaciones transformadoras de alta tensión. Las siguientes dos características no son aplicables a las instalaciones de baja y media tensión. Corresponden para los transformadores de corriente de alta tensión, en particular el SIL, que es el requerido en las estaciones transformadoras para tensiones superiores de 300. Esto se utiliza en las estaciones transformadores de 500 kV. Definen el VIL, que es el valor de sobretensión en kilovolt que el transformador de corriente debe soportar para las solicitaciones de origen atmosférico, para una forma de onda que es de la forma 1/50 microsegundos. Y después tienen el SIL, que es el valor en kilovolt que el TC debe soportar para las sobretensiones de maniobra que aparecen en la ET con tensiones de servicio superiores a 300 kilovatios. Esta onda es del tipo 20/250 milisegundos. Esto es en estaciones. Las aplicaciones de los transformadores de corriente. Resumiendo, los TC se especifican en los esquemas unifilares con las siguientes simbologías. Ustedes tienen que poner la relación, 1000/5, el índice de sobreintensidad y la clase de precisión que tiene que tener para la medición. Ejemplo de un transformador de protección, tienen que poner la relación, que es lo mismo que los transformadores de medición, y tienen que poner 5P20. 5P20 es, la P indica que es un transformador de protección, donde 5 representa el error compuesto, suma de los errores de fase y de relación. P es la protección y 20 es el índice de sobreintensidad. En los transformadores de facturación,
la relación es 5 y el N tiene que ser menor a 5, que es el factor de sobreintensidad. Y la clase es 0,2. Y acá hay un ejemplo, cómo se conectan. Acá tienen un solo transformador con dos núcleos, un núcleo de medición y un núcleo de protección. Los transformadores tienen un solo núcleo y pueden tener como secundario varios núcleos, para medición o para protección, o las dos cosas. Tienen un 1000/5 de 20 volt-ampere, que es la potencia, clase 0,5 y un N menor que 5 para medir corriente. Y tienen un 1000/5, que es el mismo, para 20 volt-ampere, que es la potencia, pero es un 5P20. Esta es protección, un máxima corriente. Esta es la forma de dibujarlo. La forma que lo pueden encontrar en los planos es como esta que está acá, con un transformador con una barra pasante esta, un transformador común, o este, que el más común es el de la derecha, que era el medio el semicírculo con el círculo y la salida del secundario. Según la función del trafo de corriente, es de importancia su comportamiento en el campo de las sobrecorrientes, como en el caso de la corriente de cortocircuito en el punto de instalación. Si el núcleo del transformador de corriente es para medición y estos secundarios se conectan a dispositivos sensibles a las sobrecorrientes, debe limitar la corriente secundaria cuando se alcanzan dichos valores elevados, como el cortocircuito, debiendo su núcleo poder ser saturable, o sea, se tiene que saturar rápidamente el transformador, cosa que no estropee los instrumentos, por eso el valor de N tiene que ser menor que 5. En general, los modernos sistemas electrónicos tienen autoprotección contra sobrecorrientes, por lo que frecuentemente no es necesaria la saturación del transformador. Cuando la función del equipo es de registro de transitorios, particularmente con corrientes elevadas, los núcleos no deben saturarse para que el registro sea fiel, o sea que el N tiene que ser 10 o tiene que ser 20. Si en cambio el núcleo del transformador de corriente es de protección, deben estar dimensionados de manera de no limitar la corriente secundaria, es decir, no debe saturarse, debe tener pequeño error, aun cuando las corrientes son elevadas, en la misma situación anterior. El comportamiento de un TC. Veamos a continuación un ejemplo sobre el comportamiento de los transformadores de corriente de medición y de protección, según el siguiente esquema unifilar típico de alimentación a un tablero de baja tensión. Tenemos un transformador de 1000 kVA, la barra de 13,2, la barra de 380 y tenemos un transformador de protección a la entrada, del lado del 13,2, de un 100/5, un 5P20 para la máxima corriente, que tienen 44 amperes de corriente en media, y después tienen dos transformadores, uno de medición y otro de protección, 2000/5 son, con N menor que 5 para la medición y un 5P10 para la protección. Y después tienen un transformador de tensión que toma tensión para el watímetro. Este es un ejemplo, por decir algo, es un ejemplo típico de los transformadores de medida en un circuito. En el siguiente gráfico, que representa la respuesta de los transformadores de medición y de protección, vemos la respuesta de saturación de ambos, para un TC, para N menor que 5, que es medición, y para N mayor que 10, que es protección. Acá tienen la curva de arriba es la curva de magnetización para un transformador de corriente de protección, y la de abajo, fíjese que se satura rápidamente, es la de medición. O sea, fíjense, así, ahí ya llega la saturación. En el otro tiene que ser 10 o más de relación de corrientes, corriente primaria a corriente primaria nominal. Este es físicamente un transformador de baja tensión. Tiene, bueno, acá lo van a ver, tiene un arrollamiento secundario, dos arrollamientos secundarios, el número 1 y el número 2, y un arrollamiento primario, un solo arrollamiento primario. Y núcleos, van a ver que tiene dos núcleos, porque este transformador se utiliza para medición y para protección. Entonces los núcleos son distintos. Tienen el núcleo de medida, que está a la izquierda, y el núcleo de protección es el que está a la derecha. Típico transformador de baja tensión. Característica de los núcleos.
Estos pedacitos de transformadores de intensidad, tanto de medida como de protección, se construyen con núcleos de chapa magnética de gran permeabilidad. Cabe diferenciar que cuando un núcleo va destinado para un transformador de medida, se utiliza una chapa de rápida saturación, mientras que si va destinado para la protección, la chapa a utilizar será de saturación más débil o lenta. Veamos las siguientes curvas. Tenemos 3 curvas, la 1, la 2 y la 3, y vemos ahora qué es cada uno. La curva 1 es una chapa con alto porcentaje de silicio, que es esta que está acá. La curva 2, que es la que está más arriba, es una chapa de aleación ferromagnética a base de níquel entre el 30 al 70%, de gran permeabilidad magnética y de débil poder de saturación. Débil poder de saturación, la que está acá arriba, la número 2. Y la número 3 es al revés, no es la anterior, pero de gran poder de saturación. O sea, esta se satura rápidamente, la número 3. Estas son curvas hechas en función de la inducción magnética en función del campo H. Bueno, las chapas de las curvas 2 y 3 se llaman comercialmente permaloy. Con esta distinción de núcleo se garantiza, cuando se utiliza una chapa de gran permeabilidad y de rápida saturación en los transformadores para medida, una buena precisión para las corrientes primarias, no superiores al 120% de la corriente primaria nominal, mientras que las sobreintensidades y los cortocircuitos no se transfieren al secundario gracias a la rápida saturación de la chapa. Por otra parte, cuando se elige una chapa de gran permeabilidad y saturación débil, esta es la explicación de la curva, ¿no? Para transformadores de protección se garantiza el mantenimiento de la relación de transformación para valores de intensidad varias veces superiores a la nominal, con los que el secundario se puede obtener valores proporcionales a las corrientes de sobrecarga y cortocircuitos aptos para poder accionar los dispositivos de protección. Con estos razonamientos en la elección del tipo de chapa para los núcleos se puede comprender que se instalen núcleos separados cuando se desee tener en un mismo transformador un devanado secundario para medida y otro devanado para protección. Ya falta poco igual, ¿eh? La corriente secundaria. Es interesante analizar el comportamiento de la corriente, de los transformadores de corriente en una estación transformadora. Acá vamos a ver qué pasa con las caídas de tensiones y la potencia que se pierde en la medición. Es interesante analizar el comportamiento de los transformadores en una estación transformadora. Hemos dicho que tenemos 2 valores de corriente secundaria, 5 y 1. Veamos a través del comportamiento de los transformadores de corriente para estos valores. Supongamos en una subestación transformadora que la longitud de un cable secundario de un transformador de corriente hasta los instrumentos o hasta los relés es de 100 metros. Entonces tenemos un transformador de corriente que tiene 30 volt-ampere, relación 200/5 y 10P10. Los datos de la protección son resistencia interna 0,1 ohm, correspondiente al circuito amperométrico de la protección. Como la corriente del secundario es 5 amperes, tenemos que podríamos elegir la sección del conductor en 1 milímetro. La resistencia de ese conductor son 22 ohm por kilómetro. Por lo tanto, la carga de ese conductor representa, la carga de ese cable representa el I cuadrado de R, 112 volt-ampere, corriente al cuadrado por resistencia, por los 0,100 kilómetros, que son los 100 metros de largo, por la y el vuelta. La carga de la protección entonces va a ser igual, la carga de la protección, que era de 0,1 ohm, va a ser esa corriente al cuadrado por 0,1, 2,5 volt-ampere. Si yo sumo los 112 que tengo acá, más los 2,5, voy a tener 114,5 volt-ampere. Si yo saco el nuevo N, cuando nosotros dijimos que el N tenía que ser de 10, si yo saco el nuevo N, acá me va a dar un N, a ver, espere que me perdí. Me va a dar un N de 2,62. O sea que el transformador de corriente
se satura en 2,62, o sea, a 2,62 ya se satura, con lo cual la protección no la ve, no ve la falla. La elección de 1 milímetro fue errónea. Y por otra parte vemos que la carga de los cables es sensiblemente superior a la carga de la protección, o sea, pierde más potencia con los cables que con la protección. Si elegimos una sección más grande de 4 milímetros, tenemos una carga que será R5,64 y nos da 28,2 volamperes de carga. Y la carga de la protección sigue siendo la misma, 2,5, con lo cual la carga total es 30,7 volamperes. Esta es la que nosotros tenemos que tener. Igual prácticamente a la prestación del transformador, no saturándose el mismo, ¿sí? Es de 30 volamperes el transformador. Esta es la razón por la que se elige la sección de 4 milímetros en los circuitos amperométricos. Ahora bien, si en lugar de 5 amperes el transformador fuera de 200/1, la carga se reduce 25 veces, de 1 a 5 son 25 veces. Tenemos que la carga es 0,10 volamperes, la carga del cable 1,3, hay que hacer las cuentas, y la carga total 2,33. Finalmente tenemos en las estaciones transformadoras, los transformadores de corriente tienen una corriente secundaria de 1 ampere y una prestación que normalmente anda alrededor de 10 volamperes. A esto es lo que se llega. El valor tradicional de los 30 volamperes corresponde a estaciones transformadoras viejas que usaban protecciones de tipo electromecánico. Ahora con las protecciones digitales, los consumos de los circuitos amperométricos son mucho más bajos. Vayamos a los transformadores de corriente en los tableros de media y de baja. Hemos visto que en las estaciones transformadoras la corriente del secundario de los TC debe ser de 1 ampere, por razones técnico-económicas. No es así para los transformadores de corriente en los tableros de baja tensión y en razón que las distancias puestas en juego en los transformadores de corriente y las cargas no superan los 2 metros de longitud, como puede apreciarse en la figura siguiente, razón por la cual los valores de corriente del secundario son de 5 amperes. En la figura 9.7, que es la que está acá abajo, podemos apreciar una celda de media con sus compartimentos y componentes que lo integran, el interruptor, el transformador de corriente, el de tensión, el compartimento de barras y su protección. Esta celda tiene arriba las barras, un juego de barras. En la parte superior tiene toda la parte de medición y toda la parte de protección. El cajón superior tiene la CPAM, que es la protección, y tiene también la medición. En el medio más o menos está el interruptor de media tensión. Y después tenemos en la parte de atrás el transformador de corriente y en la parte de abajo, en este tipo de celda, no sé si en otras es lo mismo, tienen el transformador de tensión. Esta es una típica celda de media tensión. Celda de media. Y la entrada o la conexión de los cables que ingresan a la celda por abajo. Características dimensionales de los transformadores de corriente en baja y en media. Bueno, en las siguientes figuras podemos apreciar las características dimensionales de los transformadores de corriente en baja y media tensión. Ahí están las medidas en milímetros de más o menos cómo son estos transformadores en media y en baja. Este es un transformador que se utiliza hasta tensiones de 600 volts con una aislación en resina epoxi. Es uso interior en tableros para cable o barra pasante, que pasa acá por el agujero, pasa el cable. El que le sigue es un tablero con barra, pero es de media tensión, de transformador de volt. Acá tienen otro transformador de corriente de 15 kV en aislación de resina epoxi, pero este transformador es exterior, porque no se olvide que los transformadores de medida hay de uso interior y de uso exterior. Y acá vamos a ver un esquema trifilar donde hay que tener cuidado con los puntos homónimos del transformador, los puntos homólogos, como lo quieren llamar. Es de fundamental importancia durante el montaje y conexionado de los TC tener en cuenta los puntos homólogos del primario P1 y P2 y del secundario P1 y P2 para el correcto funcionamiento de los circuitos secundarios. En particular,
para la adecuada operación de las protecciones, como para el adecuado funcionamiento de los sistemas de medición de potencia y registradores de energía, ya que un error en las conexiones llevaría a la no operación de los redes o a errores en la medición y en los registros. Y acá tienen uno por fase, un transformador con los puntos homólogos y su inserción en una protección de máxima corriente. Fíjese que el punto de arriba, el P1, entra al I máxima de la fase R, el otro P1 entra al I máxima de la fase S y de la T, y el otro borne del transformador de corriente se conecta con los otros en una conexión a tierra, una estrella a tierra. Este es un módulo de protección. Ahora vamos al transformador de tensión. El transformador de tensión se parece mucho a los transformadores de potencia, no hay grandes diferencias. Es un transformador cuyo secundario, en condiciones normales de uso, se tiene una tensión cuyo módulo es prácticamente proporcional a la tensión primaria y que difiere en fase en un ángulo próximo a cero para una adecuada conexión. Normalmente están conectados, siendo la tensión secundaria con un extremo también a tierra normalizada en 110 volts dividido raíz de 3. A diferencia de los transformadores de corriente, que en el secundario no tienen protecciones contra cortocircuitos o sobrecargas, los transformadores de tensión llevan en los sistemas de media y baja tensión, tanto en el primario como en el secundario, fusibles o interruptores de protección. O sea, pueden llevar fusibles o pequeñas llaves o llaves termomagnéticas. En las estaciones transformadoras de alta tensión no llevan en el primario protección alguna, conectándose directamente a las barras de alta tensión. En media, subsisten ambos criterios de conexionado, directo a barras o a través de fusibles, dependiendo de las condiciones de servicio y criterios de diseño de las celdas de media tensión. En los de baja tensión llevan en el primario fusibles de protección, para evitar que la falla de un transformador de tensión no saque fuera de servicio la barra de baja tensión. Y en el secundario, los transformadores de tensión, en todos los casos, alta, media y baja, llevan interruptores de protección ante cortocircuitos y con el objeto de separar los circuitos a alimentar distribuyendo las tensiones requeridas para protección, medición u otros requerimientos del sistema. En el siguiente esquema trifilar se indica la instalación de un transformador de tensión y de un transformador de corriente. Acá lo tienen un transformador de corriente para medición y protección, y con un fusible tienen un transformador de tensión que tiene una salida de protección y una salida de medición también. Este es un esquema clásico. Después, por último, están los transformadores de tensión residual con secundario en triángulo abierto. Se los llama transformadores con arrastramiento de tensión residual, cuyo objetivo es suministrar una tensión residual que aparece en el desequilibrio por una falla a tierra. Y es este tipo de transformador donde los secundarios están abiertos, ¿sí? Acá tienen delta U es igual a 0 si no tienen falla, y delta U va a tener un valor finito si tienen una falla. Parámetros que definen un transformador de tensión. Tienen la tensión nominal, la relación, la tensión primaria sobre raíz de 3 y la secundaria 110 sobre raíz de 3. Tensión del secundario. La tensión del secundario en nuestro país es de 110 volts. En Europa es de 100 y 110, usándose también 200 volts en estaciones transformadoras con redes de secundarios muy extensas. En Estados Unidos y Canadá tienen 115, 120 y 230. Potencia. La potencia en volt-ampere queda definida por las cargas a alimentar. Tienen dos secundarios. Uno para medición de las protecciones y el otro para medición. En virtud de los actuales sistemas de medición y protección de estado sólido, electrónicos, si el transformador de tensión va a ser utilizado para medición y protección, normalmente no es necesario que existan dos arrollamientos separados como pasaba en los transformadores de corriente, salvo que se desee tener una separación galvánica, si no pueden estar juntos. Por esta razón, en la norma IEC a los transformadores de tensión para protección se les exige también que cumplan con la clase de precisión como pasa con los transformadores de medición. Clase, tenemos lo mismo que pasa con los de corriente.
0,1 para laboratorios, 0,2 para facturación de consumos importantes, 0,5 para facturación común, clase 1 para tableros y clase 3 cuando no requiere mayor precisión. Y el error de módulo es muy parecido al de la corriente, acá estamos trabajando con valor de tensión, es el cociente entre el factor K, que es la relación de transformación, por la tensión secundaria menos la primaria, dividido la tensión primaria. Y hay un error de ángulo entre la tensión primaria y secundaria. El error de ángulo, lo mismo que pasaba con el transformador de corriente, es la diferencia de fase entre los vectores de tensión primaria y secundaria, elegido los sentidos de los vectores de forma que el ángulo sea nulo para un transformador perfecto. Y el calentamiento. Las normas dicen que se establece el límite de calentamiento de un transformador en régimen permanente que no debe sobrepasar los valores correspondientes a su clase de aislación para un factor de tensión de 1,2, o sea, hasta 1,2 no debe pasar los límites de calentamiento correspondiente a su diseño como transformador, ¿sí? El factor de tensión es certificar la tensión primaria asignada para determinar la tensión máxima para la que el transformador debe responder a las especificaciones de calentamiento durante el tiempo indicado y la precisión. Cabe mencionar que las normas establecen otros valores de factor de tensión en función del modo de conexionar el primario y el sistema está rígidamente puesto a tierra. Y si el sistema está rígidamente puesto a tierra. Y hay dos tipos de transformadores. En general nosotros usamos inductivos, pero en alta tensión, en estaciones transformadoras de 500, se utilizan transformadores de tensión, no los de corriente, sino los de tensión capacitivos, que acá no lo estamos viendo. Lugar de instalación. Con relación al lugar de la instalación hay que tener en cuenta si la zona es normal o sísmica, como así también el grado de polución. Teníamos el VIL y el SIL, que ya lo habíamos visto. Y acá tenemos un transformador característico de tensión, en media y baja, con su dimensionamiento. Acá tenemos otro, también para tensiones, para media tensión, para 15 kilovolts. Acá tenemos otro también para 15 kilovolts, pero exterior, intemperie. Y acá tenemos un esquemita, esto lo van a tener que dar vuelta, pero en este esquema, acá tienen una línea de 3x380, el interruptor, tienen los tres transformadores de corriente, los tres transformadores de tensión, van a un sistema de medición, un multimedidor electrónico, que toma un muestreo de tensión y un muestreo de corriente para hacer la medición. Las protecciones secundarias del transformador de tensión y las primarias del transformador de tensión, y por supuesto que en el transformador de corriente no hay nada, no hay nada como protección, y van a esta bornera, acá está individualizada, creo que son 6 circuitos de corriente y no sé cuántos hay que verlo bien, acá no se ve bien, pero hay que ampliar el dibujo, y son 6 circuitos de corriente que tiene, ¿sí? Y acá toma los circuitos de corriente y la tensión para el multimedidor, ¿sí? Esta es una aplicación típica de la medición en un circuito eléctrico. Esto va directamente o viene del transformador. Acá tienen los tres transformadores de corriente, son transformadores de 3500 amperes barra 5 amperes de relación. Como son de medición, la potencia de los transformadores se dice MVA. Este es el detalle de los transformadores de corriente. Y acá tienen el detalle de los transformadores de tensión. Fíjense que tienen fusibles del lado primario y fusibles del lado secundario, conectados a tierra en estrella, la parte secundaria del transformador. Y este es el aparato de medición. Tiene 6 bornes de corriente, el 1, el 3, el 4, el 6, bueno, en fin, y después tiene bornes de tensión. Y tiene una tensión auxiliar y tiene una bornera RS485
para la parte de comunicaciones. Esto es la parte de comunicaciones que tiene que tener el aparato, ¿sí? Con un cable especial, es un cable tipo como el que usan computadoras, RS, el UTP, es algo parecido, son pares trenzados. Y nada más, acá se terminó. ¿Más o menos se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo doy por terminado el tema entonces. Miguel, salgo y seguís vos. Sí, dale. Una consultita. En lo que son trafos de protección en media. De protección en media, sí. Trafos de corriente de protección en media. Sí. ¿Qué clase se utiliza mayormente? ¿Qué clase de trafo de intensidad se está utilizando? ¿Qué clase? ¿La clase de precisión decís vos? Claro. Depende de lo que tengas que medir, pero generalmente son clase 01, clase 02, ¿sí? O sea, es una precisión muy alta para lo que es protección. Tiene que ser una protección muy alta para la protección, porque a vos te interesa que la protección, la falla o la anormalidad en el circuito sea descubierta rápidamente. Entonces tiene que ser algo muy fino. Claro, pero la clase... En el caso de medición de calidad, el porcentaje de error en la medición. No sé por qué eso tiene que ver con la el clase... tipo de protección. No, perdón. La clase para protección, lo que es para protección exclusivamente es esta ronda en 1, clase 1. No tiene mucho sentido tener clases muy precisas para lo que es protección. Con clase 1, que representa el 1% de error, está más que bien. Por eso, estamos bien. Bueno, okay. Bien. Gracias. Bueno. Donde sí varía mucho la clase de cualquier... en facturación. En cualquier nivel de tensión es la facturación. Ahí estamos con clase 0,5, ¿no? Sí. Y eso redunda también en precio del equipamiento. Las mediciones SMEC tienen clase 0,2 obligatoriamente y las mediciones 0,5 para clientes de media tensión. Claro, cuando vos estás como Guma y compras en el mercado, la clase de precisión de los transformadores es 0,2, es así. Y son equipamientos que realmente en media tensión es equipamiento bastante costoso, no es como para despreciar. Sí. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, no sé, tomamos un receso, 5 o 10 minutos y arrancamos después, ¿o qué prefieren? Hacemos 5 minutos, si querés, o 10 minutos hasta y media. Sí, bueno, 7:30 arrancamos. El próximo tema tampoco es muy largo, nos llevará hora y pico, hora y media. Bueno. Bueno, este es un tema que incorporamos este año, lo veníamos dando los años anteriores un poquito desparramado y mezclado con otra temática. Bueno, ahora está ordenado dentro de un capítulo. Y se refiere a cómo actuar y cómo instalar cuando tenemos grandes motores y qué sistemas de arranque vamos a utilizar. O sea, cómo se conectan o cómo los vamos a arrancar para presentar las distintas variantes. En baja tensión nos vamos a encontrar con motores de no más de 500 caballos, de 500 caballos para abajo. Es raro encontrar motores asincrónicos de más de 500 HP. Acá está marcando un poco 300, 400 kilowatts, pero
Ese es un poco el rango máximo de esos motores. Una de las razones fundamentales tiene que ver con que un arranque directo de este motor representa 5.000 amperes de corriente de pico de arranque, que ya son valores en baja tensión que se aproximan a cortocircuito. A partir de ahí, los motores se construyen en utilización industrial en 2,3 kilovolts. Y ya para instalaciones de mayor envergadura, plantas compresoras, todo lo que tenga que ver con industria petrolífera y demás, bueno, pasamos a otros niveles de tensión, pero ya son más específicos, 6,6 kilovolts, 3,3 o 6,6 kilovolts. Pero a nivel industrial, lo más habitual con que ustedes se van a encontrar con motores de gran potencia es alimentados en 2,3 kilovolts. La potencia de los motores se define básicamente por las necesidades mecánicas, lo que hay que alimentar. Entonces, el tamaño de ese motor va a estar en función de esa carga. Y lo primero que se dice en esto, que la mejor forma de arrancar un motor es arrancarlo por arranque directo, es lo más simple, lo más fácil. Las limitaciones, ¿dónde se presentan? Que el arranque directo, primero, trae perturbaciones eléctricas y segundo, tiene limitaciones mecánicas. O sea, va a depender qué carga vamos a alimentar. Y si esa carga que vamos a alimentar puede soportar un arranque directo, o sea, un arranque directo desde el punto de vista mecánico, ¿qué es? Aplicarle toda la cupla de golpe. Entonces ahí aparecen las necesidades de utilizar otro tipo de arranques. Ahora, ¿qué pasa en el arranque de un motor? Ustedes tienen este motor de gran potencia y resto de instalaciones conectadas. En el momento que este motor está arrancando, ya sea en forma directa o tal vez con algún método de arranque, hay una sobrecorriente. Si es en forma directa, va a ser 6 veces la corriente nominal, 6 o 7, va a depender del tipo de motor, de la cantidad de polos, pero ese valor no va a ser menor que 6 veces. Cuando se produce esto, es como si fuera un corto. Nosotros tenemos una circulación de corriente de arranque por acá, y toda esa corriente de arranque va a provocar una caída de tensión. ¿Qué caída de tensión? Acá. Esta va a ser mínima. Nosotros vamos a tener valores de corriente acá en baja tensión que vamos a tener que referir al lado de media tensión. O sea que si esto es 13,2 baja tensión, la corriente que se refiere a este lado es 33 veces más chica. Pero digamos que hay una caída de tensión en los cables de media tensión. La otra caída de tensión que vamos a tener es en el transformador. Calculen que el transformador, típico transformador de más de 1000 kVA de potencia, con una tensión de cortocircuito del 6%, nos está diciendo que en condiciones nominales la caída de tensión del transformador va a ser del 6%. Y cuando tenemos corrientes de arranque muy elevadas, seguramente esas corrientes van a estar en los valores nominales de corriente de este transformador en baja tensión o tal vez más. También vamos a tener una caída de tensión en este cable. Y al final vamos a tener una tensión de alimentación de este motor durante el arranque. A su vez, esta caída más la caída que tengo en el transformador me va a dar una tensión de barra. O sea, todo el resto de equipamiento va a sufrir también esa disminución de tensión. Con un agravante más.
las cuplas motoras dependen de la tensión al cuadrado. Es decir, si cae la tensión, la cupla motora se resiente cuadráticamente. Acá menciona esto como concepto general el Flicker, pero básicamente Flicker acá lo vende desde un concepto más amplio, y es esta curva, donde hay esta curva que es el límite de tolerancia, y acá habla de iluminación, red de servicios públicos, lámparas incandescentes, niveles de caída de tensión tolerables de acuerdo a perturbaciones, cantidad de perturbaciones, tanto por día, por hora, por minuto, y acá sí aparece la cuestión del flicker, por segundo, donde tenemos ya variaciones de tensión dentro de un rango de frecuencia bajo, y eso sí se visualiza como flicker. Pero de alguna manera ya este tema lo tratamos, lo vimos, pero significa también que cualquier equipamiento que esté arrancando de acuerdo a la cantidad de arranques que pueda tener por día, o por hora, por minuto, por segundo, va a traer perturbaciones en todas las instalaciones. Bueno, lo primero cuando tenemos grandes máquinas es agarrar, si yo tengo un gran motor acá, no alimentarlo de este transformador, sino tal vez poner dos transformadores. Otro transformador en paralelo que me alimente exclusivamente este motor y este transformador que alimente el resto de las cargas. Eso es una manera. Y no es una manera errónea de encarar un proyecto. Y si tenemos inconvenientes que nos afectan a instalaciones, bueno, en determinado lugar habrá que poner UPS para poder controlar la tensión. O sea, separar cargas por un lado, si nosotros de entrada, desde el proyecto de entrada, sabemos que vamos a tener algunos motores de gran potencia y vamos a utilizar transformadores para alimentar esos motores separados del resto, tal vez ese transformador se pueda solicitar pagando un sobreprecio con tensiones de cortocircuito fuera de norma, menores, para evitar las cuestiones de caída de tensión. Bueno, pero acá tienen enumeradas una cantidad de procesos y adecuaciones que uno puede hacer para el arranque de grandes motores. ¿Cómo afectan las caídas de tensión? Cuando tengo una caída del 15% y tengo una tensión del 85%, es lo mínimo que pueden soportar los contactores. A partir de ahí, las bobinas de los contactores pueden empezar a tener problemas, ya sea para entrar esos contactores, que es el momento más dificultoso, o inclusive si están pegados pueden empezar a despegar las bobinas. Cuando bajamos al 76% de la tensión, los motores sincrónicos y asincrónicos que están trabajando muy por encima, muy al límite, empiezan a tener inconvenientes. Las cuplas motoras empiezan a bajar. Cuando caemos al 74% ya los contactores no funcionan más. Ya está. 26% de caída con una tensión de estas características, los contactores empiezan a tener, no entran, no se despegan, ya es calamitoso. En el 29,5 tenemos problemas con los motores asincrónicos, se empiezan a parar.
Y cuando la caída de tensión llega al 33%, ya los motores sincrónicos también se empiezan a parar. Este es un poco el panorama de lo que nos afectarían las caídas de tensión. Entiéndase que cuando vimos caídas de tensión en conductores, dijimos un 3% para iluminación, 5% para motores y equipamientos y 15% de arranque máximo como el hecho de la máxima caída de tensión en el caso de un arranque. Si esto es lo tolerable. A partir de acá, lo que tenemos son las consecuencias. ¿Cuáles son las características de los motores? El funcionamiento de los motores. Cuando ustedes vean máquinas de corriente alterna, bueno, estos temas los van a ver con más detenimiento. Pero básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Todo motor tiene este comportamiento. Esta es la curva, la cupla, en el motor, en el eje del motor, en la medida en que está tomando velocidad. Acá tenemos la velocidad nominal, es decir, el motor está en sincronía. El comportamiento de la corriente durante ese proceso es esto. Si esta es la cupla resistente, o sea, lo que va a mover ese motor, lo que va a traccionar ese motor, esa cupla puede ser de estas características o de la característica de acuerdo a distintos accionamientos. La cupla de un ventilador va creciendo a medida que el ventilador toma revoluciones. La cupla de una cinta de transportadora llena de mercaderías es máxima al momento que arranca, o sea que por ahí estamos, la cupla es constante, pero es así, pero es muy elevada acá. O sea, va a depender del accionamiento. Cuando la tensión cae en bornes de ese motor, ahora la cupla tiene esta curva. Y la diferencia de esta curva a esta curva o de esta a esta se la conoce como cupla acelerante. Es el tiempo que va a tardar el motor en llegar a su velocidad nominal de acuerdo a la cupla resistente que está movilizando. Esto es típico de cualquier motor asincrónico. Las curvas estas van a variar de acuerdo al tipo constructivo. ¿Y qué tipos constructivos en motores asincrónicos hay? Jaula de ardilla, doble jaula de ardilla, rotor bobinado, motor asincrónico pero con rotor bobinado. Las diferentes características constructivas tienen que ver cómo es la cupla de arranque de ese motor. ¿En dónde está? ¿Qué valores tiene? Entonces, uno arranca con un motor asincrónico de jaula de ardilla común, tiene una determinada cupla. Si yo me voy a un motor asincrónico de doble jaula de ardilla, seguramente voy a encontrar una cupla muy superior a la anterior. Obviamente que ese motor también es muy costoso. Y si me voy a un rotor bobinado, donde yo puedo variar la resistencia propia interna del rotor, voy a tener altísimas cuplas de arranque. También voy a tener altísimos costos, ¿no? Bueno, acá está un poquito más especificado este tema de cómo son las caídas de tensión. Z de red, Z del trafo, Z del cable, Z del motor, me va a dar toda la caída de tensión que involucra el arranque o el funcionamiento nominal de ese motor. Entonces acá nos metemos con los arranques. ¿El arranque qué es? ¿En qué se basa? En los motores
asincrónicos se basa en reducir la tensión de alimentación durante el arranque. Entonces hay distintas metodologías para bajarle la tensión. En este caso es con reactor en serie directamente. Es una resistencia. En el momento que arranca el motor, fase 1, la corriente está pasando por este reactor. En general este reactor es en aire, con lo cual su inductancia es bastante elevada. Cuando tiene un pico de corriente, esta inductancia se eleva más y bueno, provoca una caída de tensión. Y en la segunda etapa se cortocircuita esto y queda el motor funcionando en forma directa. ¿Dónde se usaba mucho esto? Donde uno lo ha visto muy seguido es en los puentes grúas con grandes motores, donde estaba entrando y saliendo el motor permanentemente. Se usaba el método de los reactores en serie con los motores, aparecían bastante seguidos, ¿no? Bueno, acá hay un detalle de cómo calcular la caída de tensión que nosotros tendríamos en la red. El siguiente arranque es por autotransformador. Lo que se instala es un autotransformador con una salida con determinado nivel de tensión. En general estos autotransformadores vienen no con una salida, sino que vienen con 3 salidas. 90% de la tensión, 80% de la tensión y 70 o 65% de la tensión, y uno seleccionaba dónde quería conectarlo para tener la reducción de tensión. Este es el mismo caso. El motor arranca y después a través de un contactor se puentea el autotransformador, quedando el motor funcionando en directo. Entre reactor y autotransformador hay una diferencia. Esto es, el autotransformador es un bobinado sobre núcleo magnético. Y el reactor es un bobinado sobre núcleo de aire. Son mucho más económicos lo de los reactores que lo de los autotransformadores. Acá hay un desarrollo donde lo que está planteando básicamente es que la relación de la tensión, que la relación K es menor que 1 porque las relaciones de tensiones de línea y la tensión del autotransformador es menor que 1. Y en general, lo más utilizado acá, el K08, 80% de la tensión, nos llevaba a que la corriente de arranque bajaba a 0,64 veces al 64% de la corriente de arranque si fuera directo. Aplicaciones de los autotransformadores. Tienen la gran ventaja que presentan estos frente a otros sistemas de arranque, que usted al motor, esto es un esquema unifilar, esto se repite por 3 en el caso de sistemas trifásicos. La característica que tenía que usted llegaba al motor con 3 cables solamente. Como usted reducía la tensión de alimentación, usted necesitaba llegar con 3 cables al motor. Entonces se utilizaba, esto tenía aplicación, motores grandes para bombeo. Por ejemplo, bombas sumergibles. Usted tiene una bomba sumergible a 60 o 100 metros de profundidad, y usted alimenta esa bomba con 3 cables. ¿Por qué digo esto?
Porque después el otro método de arranque, estrella triángulo, lleva 6 cables. Entonces ahí aparece una gran diferencia. ¿Qué pasa durante el arranque? La cupla nominal es esta. Ahora la cupla con disminución de tensión es menor. O sea, es menor hasta un determinado momento en que yo hago la conmutación. Acá la cupla vuelve a conexión directa, sigue esta curva y se estabiliza de acuerdo a la cupla resistente a esta velocidad nominal. Lo mismo ocurre con la corriente. Yo voy a tener una corriente en la red de este tipo y en el momento que estoy haciendo la conmutación, es decir, estoy cortocircuitando el autotransformador, se produce este pico hasta que llego a la velocidad nominal y a la corriente nominal. Siempre en las conmutaciones de los autotransformadores va a aparecer este pico. ¿De qué va a depender el tiempo de conmutación? Y de la cupla resistente. Si yo hago la conmutación en este momento, voy a tener acá la mitad de la velocidad, me voy a ir automáticamente a cuplas motor y automáticamente voy a terminar acá en la cupla en la corriente de arranque de 6 veces, ¿no? En el caso de un arranque directo, para hacer una cuenta rápida, muy rápida, ustedes pueden comparar potencia de cortocircuito. En definitiva, toman la potencia de cortocircuito del arranque, lo dividen por la potencia de cortocircuito de la red, es decir, el punto de baja tensión donde estamos tomando alimentación, más la potencia de cortocircuito del motor. Esta relación le va a dar en tanto por uno la caída de tensión. Básicamente es una comparación de potencias de cortocircuito, una relación de potencias de cortocircuito. Con eso ya ustedes tienen un porcentaje rápido, un cálculo muy rápido, de decir, bueno, de qué nivel de caída de tensión estamos hablando. Arranca estrella triángulo. La característica que tiene esto es que el motor, por ahí lo vemos bien acá, yo tengo el motor alimentado de 2 maneras distintas. Acá yo tengo el bobinado dentro de este motor. Entre U1 y U2 hay una bobina, entre B1 y B2 está la otra bobina, entre W1 y W2 está la otra bobina. Entonces, de acuerdo a cómo yo conecte estas bobinas, configuro la conexión del motor. En este caso, si este contactor se cierra, yo estoy haciendo acá un cortocircuito, y si este contactor se cierra, esto queda, el bobinado queda funcionando en estrella. O sea, las 3 bobinas van a quedar en estrella. Si este contactor sale fuera de servicio y entra este contactor, si ustedes siguen la secuencia esta, se van a dar cuenta que el motor va a terminar conectado en triángulo. Entonces, si el motor está conectado en estrella y primero entra este contactor y este contactor, voy a alimentar la estrella, cada bobinado, 380 volts a una estrella. Quiere decir que cada bobina va a quedar alimentada con 220 volts. Y cuando hago la conmutación y paso acá, queda la conexión triángulo
y cada bobina ahora queda alimentada a plena tensión de 380 voltios. Es decir, ¿qué hice? Hice una reducción de tensión de 1,73. Conectando primero esto, desconectando después de un tiempo esto y conectando esto, hice esa transferencia. ¿Qué pasa con esto? Este es el par conectado al motor en triángulo. Este es el par conectado a una estrella con una reducción de tensión de 380 a 220 volts. El motor está arrancando con esta curva, llega a un punto donde se va a equilibrar con la cúpula resistente, ahí se hace la conmutación, hay un pico y llegamos al valor nominal de funcionamiento, con ese par resistente. Con la corriente pasa lo mismo. Esta es la corriente que si tuviera un motor indirecto, y si es el motor en estrella, esta corriente baja 3 veces, es 1,73 al cuadrado, y acá hay un pequeño pico. ¿Cuál es la diferencia con respecto al reactor? Hay 6 cables. Entonces, si yo tengo una bomba sumergida a 100 metros de profundidad, me sirve muchísimo más el arranque con un reactor y no con una estrella triángulo. Son menos cables. El motor está conectado directamente en bornera. Esto que vemos, toda esta conexión en triángulo, la tenemos conectada en bornera. En redes, en los arranques estrella-triángulo para redes de 380 volts, las características de la chapa tiene que decir 660 volts, 380 volts. Ustedes se van a encontrar con motores chicos de poca potencia, de 5, 6 caballos, chapa característica 380, 220. Bueno, en los grandes motores tiene que decir 660, 380 para poder hacer esta conmutación con tensión reducida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aplicando en un motor de línea de 380 volts, le estamos aplicando un motor de 660 volts, 380 voltios de tensión de línea. Esa es la relación. Si tuviéramos un motor 380-220 y nosotros tenemos 380 volts de línea, no podemos hacer la conmutación estrella-triángulo. Simplemente es anecdótico, los motores no se fabrican, los motores chicos se hacen en 220-380, de un par de caballos, nada más. Bueno, otra característica es que fundamentalmente los estrella-triángulo, es raro que se produzcan arranques para motores de más de 150 HP. Uno ha encontrado arranques de estrella-triángulo como máximo en esos valores. En baja tensión esos valores, 150 caballos, una cosa así, no más que eso. El tercer arranque es motor asincrónico rotor bobinado. La característica que tiene este motor es que en lugar de tener el rotor con barras de aluminio, como lo tienen los motores asincrónicos de rotor sólido, este rotor bobinado tiene rotor bobinado con un determinado paso de bobinas. A su vez está conectado a través de anillos rosantes, acá se ve, y ese rotor tiene salidas. Entonces usted puede cortocircuitar las salidas o le puede agregar resistores. Acá lo ven. O acá. Entonces, si yo le agrego los resistores, lo que estoy haciendo es variar fuertemente la cupla de ese motor.
¿Y eso a mí qué me sirve? Me sirve para modificar la cupla motora. ¿Cómo? De esta manera. El motor cortocircuitado, sin resistencia, las resistencias externas cortocircuitadas tienen esta característica. Como si fuera un motor asincrónico, sólido, de jaula de ardilla. Es esto. Ahora, si yo le agrego una cantidad de resistencias calculadas, estoy acá. Fíjense que estoy parado en velocidad cero al par máximo. Entonces, ¿qué se hace? Acá se van produciendo las distintas curvas para distintos valores de resistencia. Esta sería para el valor máximo, esta sería para el que le sigue, y esta sería para el cortocircuitado. Lo que voy haciendo durante el arranque de ese motor es ir conmutando esas resistencias hasta llegar acá. ¿Dónde es utilizable estos motores? ¿Dónde se utilizan? Y cuando necesito mucha cupla de arranque. No tengo salidas. ¿Dónde me aparecen grandes cuplas de arranque? Y muchas veces en todo lo que es industria, en lo que es tracción de rodillos. Cada vez que usted tiene alguna pasta para mezclar, inclusive se ha visto de estos motores de tamaños muy chiquititos en la industria textil, donde por ahí están tirando un telado y el telado se está tejiendo y el tela está estirada y necesita una fuerte cupla para arrancar. Entonces, ¿qué se hace? Se alimenta el motor y se va variando inclusive a mano esto, dándole velocidad para que arranque el telar, por ejemplo. Pero donde yo necesito, o cintas transportadoras también, donde están muy cargadas y yo tengo que vencer una inercia muy importante, estos motores se utilizan bastante. Se utilizan entre comillas. Se utilizaban bastante. Hoy por hoy, con la incorporación de los inverters, los variadores de frecuencia, la cosa ha cambiado bastante, pero ha cambiado hasta ahí. Después, más adelante lo vemos. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de esto. La corriente de arranque va a estar dada por la tensión, la resistencia del rotor, la reactancia del rotor y la resistencia de un reóstato que yo agregué. Entonces, si queremos obtener el máximo par de arranque, la resistencia del rotor más la resistencia del reóstato va a tener que ser igual a la reactancia del rotor en el momento de arrancar. Suponemos un motor asincrónico con anillo rozante que está conectado en triángulo, rotor en estrella, caso más común. Tensión 380 volt estator, suponemos que la tensión de rotor es 220 voltios. Entiéndase que esta tensión de rotor es una tensión, uno la supuso acá, pero es de cálculo. O sea, de acuerdo a cómo se hagan los bobinados, yo puedo definir la tensión de rotor. Por ejemplo, en un motor de alta tensión de anillos rozantes, de 3.000 y pico de voltios, yo puedo definir que la tensión de rotor es 600 voltios. Eso es diseño de máquina. En este caso supusimos 220. La resistencia del rotor se mide. Voy y la mido. La reactancia del rotor también se mide. O tengo los datos. Ejemplo. Potencia motor 4 kW, 380 volt, 1405 RPM, resistencia entre anillos 1,5 ohm, por fase 0,75. Obvio, si yo mido entre una estrella, entre dos rotores, entre dos anillos rozantes, tengo que dividir por 2. La inductancia rotórica 30 milihenry.
Entonces la reactancia de rotor es 942 ohms, 2 pi FL. Entonces ahora defino que la resistencia de rotor más la resistencia de reóstato es igual a la reactancia de rotor. ¿Qué quiero determinar? ¿Cuánto vale esto? Determino la resistencia de reóstato haciendo la diferencia, 942 menos 0,75, 8,6 ohm. Ese es el valor de la resistencia de rotor que yo le tendría que poner a este motor para tener el máximo par. Entonces la corriente de arranque ahora, ¿cómo es? La tensión de rotor dividido la impedancia. ¿Cuál es la impedancia? 942 más 942. Me da 16 amperes. La potencia de la resistencia es multiplicar esto por la corriente al cuadrado, 8,67 ohms por 16,70 al cuadrado me da 2,39 kilowatts. O sea, yo tendría que ponerle a este motor de 4 kilowatts una resistencia de 8,67 ohms con una potencia de 2,4 kilowatts. Entiéndase que muchas veces esta potencia está definida para un funcionamiento constante de todo esto. Pero usted no tiene un funcionamiento constante, usted tiene una cantidad de arranques por hora. Entonces, de acuerdo a la cantidad de arranques por hora, bueno, se define, se hace el cálculo y se bajan las potencias de esto. Esto simplemente es un cálculo para un motor de 4 kilowatts anecdótico. ¿Anecdótico por qué? La ventaja de estos motores es la alta cupla inicial. Pero resulta que ahora, con la incorporación de los inverters, yo puedo inverter con características de ajustes vectoriales y yo puedo obtener una alta cupla adaptando el variador de frecuencia. Entonces, hoy por hoy los costos y la aplicación de estos motores dicen que yo un motor asincrónico común lo puedo operar con alta cupla con algún inverter, con transistores de potencia, básicamente, un convertidor. Pero ¿se dejaron de fabricar estos motores? Sí, en baja potencia sí, se dejaron de fabricar. Lo que no quita que sigan y están funcionando hoy por hoy en infinidad de lugares estos motores. Si ustedes van a la información se van a encontrar que motores de anillo rozante, rotor bobinado de 100 kilowatts para arriba se siguen fabricando. Se siguen fabricando ¿por qué? Y ¿usted qué le tiene que agregar a un motor de un anillo rozante? Es un motor más caro, pero usted logra alta cupla simplemente incorporando resistencias. Si usted usa un motor asincrónico común, que es más barato, le tiene que agregar un variador de frecuencia de gran potencia que es muy caro. Entonces, hoy por hoy todavía sigue siendo ventajoso en gran potencia a veces resolver cuestiones de cupla con motores de anillo rozante. Por eso lo estamos mencionando acá. Y obviamente, fíjense que la corriente acá fue de un motor de 4 kilowatts, cuya corriente nominal debe estar rondando los 8 amperes, 8,6 por 8,48, usted tiene una corriente de arranque de 16 amperes, o sea, la bajó 3 veces, o sea, tenemos alta cupla y a su vez tenemos baja corriente de arranque. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, arrancadores suaves o y variadores de velocidad. Son los dos componentes electrónicos que se están utilizando en los últimos años. Ahora, ¿cuál es el criterio de elegir
un arranque suave o un variador de velocidad. Lo primero acá es, el arranque directo. ¿Yo puedo resolver mi problema de accionamientos de un motor con un arranque directo? ¿Sí o no? ¿Me conviene arrancarlo con un reactor o un transformador, autotransformador o una estrella de triángulo? ¿Sí o no? Me planteo esto. ¿Por qué? Porque son todos arranques simples, fáciles, sencillos. Si yo tengo instalado un arranque suave con componentes electrónicos o un variador de velocidad con componentes electrónicos, con software de programación y demás, y tengo un problema en el medio de la pampa, tengo un doble problema. El problema es que no consigo repuesto. Mientras que con todo esto, con todas estas cuestiones se resuelven las cosas mucho más simples, mucho más fáciles. O sea que no tirémonos de cabeza un arranque suave porque está de moda en los últimos 30 años. No quiere decir que no sirven perfectamente, inclusive en muchos casos son mucho más económicos un arranque suave que por ahí alguno de estos equipamientos. Pero analicémoslo desde el punto de vista siempre técnico. Es mucho más simple resolver cualquier despelote con esto que con esto. Acá tenemos para diferenciar bien de qué se trata. Esto es un arranque directo, 100% de tensión nominal en el tiempo, funciona de esta manera. Esto es un arranque estrella triángulo o un autotransformador o un reactor. Bajamos la tensión, conmutamos en un determinado momento y vamos al funcionamiento directo. Y este es el caso de un arranque suave, donde regulamos tensión de arranque, muy amplio margen, muy amplio, donde damos tiempos de arranque y esto es absolutamente configurable para llegar hasta los valores, el valor nominal. Eso es un poco la comparación de qué se trata. La cúpula motora, esto lo vimos en una estrella triángulo. ¿Cómo varía esa cúpula motora? ¿Cómo varía la corriente? En un arranque de triángulo, por tensión reducida. Ahora vamos a ver cómo varían esto mismo cuando yo tengo los arranques suaves. Básicamente, ¿qué es? Un sistema de transistores de potencia regulables que alimentan al motor. Que una vez que se produjo ese arranque, son cortocircuitados para evitar las pérdidas que genera todo esto en funcionamiento directo. La característica es que durante el arranque, este equipamiento electrónico trae perturbaciones a la red, es decir, son generadores armónicos. También son transitorios, son puntuales, duran el tiempo que dura el arranque, pero en definitiva generan perturbaciones. También está la opción de colocar el arranque suave dentro del triángulo. Esto es bastante utilizado en gran potencia, en motores de gran potencia, porque si yo, por ejemplo, acá tengo una corriente nominal de 100 amperes, acá están circulando 58 amperes, la relación 1,73. Es decir, la potencia de este arranque suave instalado de esta manera es muy inferior a colocarlo de esta manera. Y que lo que estábamos viendo anteriormente, cómo varían con respecto a las tensiones y cómo varían con respecto a las corrientes en la velocidad.
aparecen configuraciones con límite de corriente y configuraciones con rampa de tensión. Cuando le doy un límite de corriente, esto toma una determinada corriente, crece, y acá hay una limitación, no va a tomar esa corriente, porque el problema lo tengo con la perturbación. Con rampa de tensión la puedo configurar. La rampa de tensión le puedo dar la configuración que a mí me parezca, que necesite, durante este tiempo de arranque del arrancador suave. Bueno, acá está descrito cuáles son las características de estas curvas. Otra de las características ¿por qué se producen las perturbaciones? Básicamente porque el control de la potencia se hace por control de ángulo. El disparo de estos transistores, de estos semiconductores, es con determinado ángulo. Al recortar la onda, es generador de fuertes contenidos armónicos, de perturbaciones, ¿no? Variadores de velocidad, convertidores de frecuencia. Es lo mismo que esto, con una diferencia. Yo al motor le puedo variar la velocidad. Además de arrancarlo, como si fuera un arranque suave, tengo la capacidad de variar la velocidad de este motor, cosa que no puedo hacer acá. Acá sí puedo arrancar, pero no puedo variar. Acá puedo variar. La diferencia es las necesidades del servicio de ese motor. Si yo necesito variar velocidades por las razones que fuera, bueno, tengo que ir a un variador. Ahora, si no necesito variar velocidad, puedo resolverlo con un arranque suave. Y eso redunda en costos. Un variador de velocidad cuesta el doble de lo que cuesta un arranque suave. Características. Las tensiones de línea se rectifican, se filtran y se vuelven a través de un ondulador convertir en tensiones alternas, variando tensión y frecuencia. Básicamente se basa en eso. Y se basa en mantener constante la relación tensión sobre frecuencia. De tal manera que no se satura el motor por variaciones de frecuencia y yo puedo variar la velocidad y además puedo variar la cupla. Características de funcionamiento. Funcionamiento en modo unidireccional, es decir, toma potencia el motor. Funcionamiento en modo bidireccional. Bueno, el motor puede girar en ambos sentidos, esto no está bien. Lo que está diciendo acá es que el motor puede devolver energía. Es más, la diferencia entre el unidireccional y el bidireccional tiene que ver con que si es bidireccional, cuando la energía cinética acumulada en la carga no es necesaria y la tiene en forma mecánica, la puede volver a convertir eléctrica y devolver a la red. Se trata de eso. Pero cuando es unidireccional, el motor o la carga también tiene energía cinética mecánica acumulada y en algún lado la tiene que devolver. Bueno, este equipamiento siempre va a venir con conexionados resistores donde se disipa esa energía. ¿Dónde me va a importar esto? Y en máquinas muy grandes. En máquinas muy grandes donde yo pueda tener recuperos de energías, voy a utilizar esto. En máquinas chicas voy a utilizar esto y resistencias para disipar la energía mecánica almacenada.
Entiéndase que cada vez que ustedes instalan un variador de frecuencia, este variador de frecuencia está asociado con resistencias para disipar energía mecánica acumulada. Bueno, funcionamiento, cupla constante. Los valores llegan a 1,5 veces la cupla nominal. Acá ustedes tienen el gráfico hasta 100% de la velocidad, cómo varía la potencia y se mantiene la cupla constante. Digamos que las condiciones nominales del motor se mantienen dentro de este rango, ¿no? Cuando pasamos de velocidades arriba de la nominal, bueno, las cosas empiezan a variar tanto en potencia, tanto en cupla, como características de funcionamiento de los motores. La variación de velocidad es hasta la velocidad nominal, no es para superar la velocidad nominal de los motores. Bueno, acá tienen funcionamientos de cupla variable. La cupla, esta cupla se puede adaptar de acuerdo a las necesidades de la cupla resistente, o sea, son absolutamente configurables, y ni hablar en variadores de frecuencia de gran potencia, de grandes motores, ¿no? Uno puede llegar a ajustar el arranque, la cupla a lo que realmente necesito. Funcionamiento o potencia constante. Bueno, cuando está funcionando con respecto a la velocidad, yo tengo la potencia del motor de esta manera y donde tengo la variación de cupla de esta manera, ¿no? Mantengo la potencia, pero me está variando constantemente la cupla, y ni hablar cuando me pasé de vuelta, me pasé a valores por arriba de la nominal. Bueno, cuando yo tengo el convertidor de frecuencia, obviamente que las características del arranque son las mismas que yo tengo en un arrancador suave. Y puedo configurar la rampa de arranque como me interese. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es todo lo que hay para decir sobre arranque de grandes máquinas. ¿Se entendió el tema? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ustedes ahí tienen el apuntecito, y fundamentalmente esto apunta a... En general, ustedes no van a definir el accionamiento de los motores de las máquinas con las que van a operar. Ya eso viene definido, o alguien lo va a definir. Lo que sí, si hay que tomar una decisión sobre algún motor, tal vez los consulten. Los consulten para decir, bueno, qué es lo más conveniente. Por eso estaban haciéndose las aclaraciones de no se tiren de cabeza con la última tecnología. Fíjense si las cuestiones se pueden resolver de la manera más económica y más sencilla. Después, para meternos en otros tipos de arranques suaves o convertidores de frecuencia, bueno, hay tiempo. Dentro de los motores asincrónicos también están lo que se utilizaba para variación de velocidad, eran las conexiones Dallender. Las conexiones Dallender, ¿qué características tenían? De acuerdo a cómo yo conectaba el bobinado interno, como estábamos hablando de la estrella triángulo,
Si yo tengo un doble bobinado, puedo conectarlo en doble triángulo, lo puedo conectar en doble estrella, con lo cual lo que varío son los polos. Y al variar los polos, yo lo que varío es la velocidad. Bueno, por ejemplo, la tecnología del neumático utilizó toda la vida para mover sus motores conexiones de Allender. Entonces podían duplicar la velocidad. Podían trabajar al 100% o podían trabajar al 50%. Y el proceso dentro de lo que es el amasado de la goma, la preparación, digamos, de toda la materia prima para fabricación del neumático requiere variación de velocidad. Un tema productivo que es importante. Entonces históricamente han tenido siempre ese tipo de motores, doble velocidad, bueno, después a través de un reductor se reducía la velocidad que necesitaba el proceso. Y como es muy importante en la calidad de la producción la velocidad, hoy por hoy hay una reconversión en toda la industria del neumático colocando variadores de frecuencia para alimentar esos motores, ¿no? Y para poder variar esa velocidad. En las clases pasadas ya vimos algo sobre la utilización de los IGBT como para variar velocidades. Entonces ahí sí se hacen inversiones importantes en ese tipo de equipamiento porque la producción lo está definiendo. La calidad de mercadería lo está definiendo y entonces requiere esas informaciones, de esas instalaciones. Pero estuvieron produciendo neumáticos durante 80 años con 2 velocidades. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no se usaban máquinas de corriente continua? Y no se usaban máquinas de corriente continua por el ambiente del negro de humo que rodea toda producción de neumáticos, y el negro de humo es un polvillo que es conductor. Entonces, si uno tenía el motor de corriente continua acoplado a un reductor para llegar a velocidades bajas y poder amasar esa goma, estaba en un ambiente muy sucio. Entonces no se usaban motores de corriente continua que sí tenían buenas cuplas y gran posibilidad de variar velocidad, no se usaban por esa razón, porque no había escobilla que resista. Entonces iban a los motores asincrónicos con 2 velocidades. Así se estuvo produciendo goma durante 80 años. Hoy por hoy, en los últimos 10 años, hay una reconversión fuerte y todas las 3 industrias, FATE, Firestone y Pirelli, están cambiando sus máquinas madres, lo que son los Banbury, acoplando variadores de velocidad. Bueno, no mucho más sobre esto, continuaremos la semana que viene ya con sistemas de barras, cálculo de barras. Hasta transformador de medida era más el tema que dio Miguel ahora, no sé si lo va a meter o no. Son 9 Sí. para repasar y para refrescar un poquito los temas y para que vayan ordenando. Sería iluminación, tarifa, perturbaciones, distribución, cables, transformadores de medida, factor de potencia, cortocircuito y arranque de grandes máquinas. ¿Está? Esos son los 9 temas que entran en el parcial. No sé si Miguel querés aclararlo un poquito. Sí. Quedan 15 días para que lo vayan preparando el parcial. Sí, el examen seguimos con el mismo criterio, se divide en 2 partes. La primera parte es práctica, o sea, va a haber una ejercitación sobre cortocircuitos, caída de tensión, sobre todas estas cuestiones que estuvimos viendo.
fundamentalmente ejercicios. Ustedes van a tener un tiempo, 1 hora y media para resolver el ejercicio. Terminada esa hora y media, se entregan los ejercicios, se devuelven a los correos electrónicos y empezamos con la parte teórica. La parte teórica no es a libro abierto, pero de alguna manera, como estamos con distancias y demás, bueno, lo resolvemos con tiempo. Es decir, si se le harán 4 o 5 preguntas teóricas, no van a tener no más de 20 minutos para responder eso, o sea, 3, 4, 5 minutos por pregunta, una cosa así. Es decir, si en la eventualidad de que cada uno quiere consultar algún texto, lo consulta, pero va a tener que saber muy bien qué es lo que está consultando y rápido. Es decir, hay que estudiar. Es la misma temática que nosotros tomamos con los finales, con la única diferencia es que las preguntas teóricas es charlada, es individual. La charla acá no podemos hacerla individual porque no terminamos nunca más. Así que lo manejamos por tiempo. Van a tener bastante tiempo para resolver la parte práctica y muy poco tiempo para contestar las preguntas teóricas. Cada pregunta y tanto la parte práctica como cada pregunta, ustedes van a tener los puntajes valorizados cada uno de esas temáticas. En general está basado en que la parte práctica tiene un valor de 4 puntos y la parte teórica 6 puntos. Digamos que hay que tener un combo de los dos como para poder aprobar.